Como les decía, estamos estudiando el libro de Colosenses, escrito por el apóstol Pablo, estando prisionero ya en Roma. Tiene noticias de lo que está sucediendo en esta región, la región de Colosas. Una región donde él pasó por algún momento, pero él no fue la persona que se quedó en la ciudad de Colosas predicando para tener en ese lugar una iglesia. Esta iglesia de Colosas no fue una plantación del apóstol Pablo, fue la plantación de otro siervo del Señor, utilizado por el Espíritu Santo para predicar en ese sitio. Y se establece entonces esta iglesia, la iglesia de Colosenses. Y cuando Pablo, pasado ya los años, está preso en Roma luego de una vida de misiones constante, sufrida, con muchas alegrías, también con muchas tristezas, termina él prisionero en Roma. Y estando preso, hay algunos de sus amigos que conoce en estos años de misiones que lo van a visitar. Y en esa visita le cuentan a Pablo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosenses. Y en forma inmediata el apóstol Pablo seguramente reacciona frente a esa información, hace algunas preguntas, averigua qué era realmente lo que estaba pasando. Lo más probable, y estoy seguro que fue así, que él ora a Dios y el Espíritu Santo comienza al apóstol Pablo a revelarle, más allá de la información que recibió de boca de quienes le estaban visitando en la cárcel, hacer revelación del Espíritu Santo, que era cuál era el punto principal del conflicto en esta iglesia. Inspirado por Dios, comienza entonces a redactar esta carta, la carta a la iglesia de Colosenses. Hemos estudiado ya 2 capítulos, pero la verdad es que es muy difícil centrarse en solo un capítulo, porque desde el capítulo 1, verso 1, al capítulo 4, en su último verso, va hilando muchas situaciones en las cuales esta iglesia estaba pasando, y que nosotros hoy día, tal vez no en forma similar, pero de alguna forma también nos vamos involucrando. Por favor, Rebe, vuelve a la primera. Colosenses 3, en el versículo 1, comienza con esa frase, ¿ya? Si puedes haber resucitado en Cristo. Ese es el comienzo del capítulo 3. Si puedes haber resucitado en Cristo. Pero esto de resucitar es posterior a la muerte. En algún momento Pablo entonces tiene que haber escrito acerca de la muerte. Y si ustedes tienen memoria, el domingo pasado vimos ese verso, lo escuchamos. En el capítulo 2, ahora sí, Rebeca, vamos a recordarlo, del versículo 16 en adelante, el apóstol habla acerca de esto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y aquí viene entonces el principio que da pie a que Pablo comience el capítulo 3 diciendo: si pues habéis resucitado. Versículo 20: pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces aquí está, en el versículo que leímos, el 20, el apóstol Pablo ya habla de muerte. Si pues habéis muerto entonces a los rudimentos del pasado, y comienza a detallar algunas de las cosas que estaba la iglesia viviendo. Y comienza entonces el capítulo 3 diciendo: si pues habéis resucitado
en Cristo. El domingo pasado Jorge Argo nos habló de esto, por favor, Rebe. Dentro de la historia de la iglesia de Colosenses hay dos cosas que se notan que estaban viviendo. Una de ellas es esta, el gnosticismo, que es una doctrina religiosa, esotérica, herética, que se desarrolla durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que se les conduciría a la salvación. El gnosticismo no es algo nuevo, es muy antiguo. Y nosotros, como sociedad aquí en Chile, luego del año 73 en adelante, donde vivimos bajo un gobierno estricto militar, nos enfrentamos a la democracia. Y en esa democracia comenzamos con un primer presidente que fue don Patricio Aylwin Azócar, quien era católico, profesante y practicante. Y en el aspecto religioso, durante el gobierno militar también puso mucho énfasis a la religiosidad. No vamos a hablar de temas políticos, pero aquí el gobierno militar se enfocó en un trato especial hacia los evangélicos, porque los evangélicos de una cierta iglesia eran más pasivos en cuanto al reclamo frente a la violación de derechos humanos que en esa época hubo. Distinto a la Iglesia Católica, que se levantó con fuerza a reclamar esto. Ahora, hay un tema histórico, ¿ya?, que es referente a un organismo que todos identifican como católico en Chile, pero que sus orígenes no fueron católicos. Y me refiero a la Vicaría de la Solidaridad. Esta vicaría, ya que defendía los derechos de los prisioneros políticos, de los encarcelados, de los violentados, etcétera, etcétera, era una organización muy grande, con un staff de abogados muy grande, de investigadores que iban en busca de la solución al problema de estas personas. Pero ese organismo nació en el alero de la Iglesia Evangélica. Fue la Iglesia Evangélica chilena la que creó este organismo. Y en el paso de los meses, porque no alcanzaron a ser tantos años, esto lo toma de forma definitiva la Iglesia Católica, que como estructura social es más amplia, que es uno de los defectos que la Iglesia Evangélica ha tenido. La Iglesia Evangélica en Chile, estructuralmente, en el trato social, no es tan fuerte, no es muy fuerte. De que las hay, ya las hay. De hecho, hace años atrás yo trabajé en un organismo evangélico que en el municipio de Santiago durante 5 o 6 años, y hacíamos un trabajo social pero espectacular, con familias en riesgo social, con drogadicción, con prostitución, con pobreza. Entonces las iglesias evangélicas lo tienen, pero no tan estructurado ni tan grande como la Iglesia Católica. Bueno, este presidente, Patricio Aylwin, se mantuvo en esa línea religiosa, cuidando y defendiendo tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, sin cargarse ni lo uno ni lo otro, porque veníamos saliendo de un tiempo de violencia. Pero luego vino otro presidente, y luego vino otro presidente, y después vino otro presidente, y entre medio de estos presidentes, que algunos eran católicos practicantes, nos encontramos con algunos que no eran católicos, ni evangélicos, ni nada. Y ellos se declaraban agnósticos. Le agregamos la palabra a esa misma. O sea, sin ningún tipo de doctrina, ninguna, dentro de sus conocimientos. Ellos eran humanistas, absolutamente humanistas. Todo es en base a la capacidad del hombre. Todo en base a lo que yo soy capaz de hacer y que juntos podemos construir. A Dios lo dejamos de lado, absolutamente de lado. Y poco a poco la palabra agnosticismo comenzó a crecer dentro del ambiente social, aquí en Chile. Y rápidamente comenzaron entonces a aflorar movimientos donde se cultivaba y se enseñaba todo lo que es contrario a la fe, independiente de cuál sea la religión, sino que a la fe en Dios. Entonces el agnosticismo comenzó a crecer. Y hoy día nos encontramos con muchas personas que son agnósticas. Y dentro de nuestros líderes nos encontramos que muchos son agnósticos, que no creen en nada. Por lo tanto, la palabra de la iglesia para ellos no vale.
lo que vale es el cuidado del ser humano. Y de ahí comienzan entonces a florecer un montón de discusiones políticas y de leyes que quieren dañar lo que muchas veces, no muchas veces, sino que lo que siempre la Escritura nos enseña. Hay varios temas que la Biblia nos enseña que nosotros somos tajantes en decir a esto no. Pero el agnóstico a eso no le importa. Doctrina religiosa, esotérica y herética que se desarrolla durante los primeros siglos del cristianismo. Y esto estaba introduciéndose rápidamente dentro de los hermanos, ¿ya?, de la iglesia de Colosas. Estaban entonces conociendo a Cristo, estaban viviendo en Cristo, pero poco a poco llegaron a escuchar cosas diferentes, como por ejemplo el culto a los ángeles. A los ángeles, que es un tema bíblico, pero ahora le estaban agregando que no tan solo había que conocerlos y saber que existen, y que hay diferentes tipos de ángeles, y que algunos son mensajeros, otros solamente se dedican a adorar a Dios, otros tienen estas características, otros son los que nos defienden, sino que también comenzaron a decir, bueno, estos son los ángeles, pero ahora hay que adorarlos. Nosotros tenemos claramente conocimiento de que el único que merece adoración, honra y gloria es Dios, a través de Jesús. Por favor, Rebeca. Nos encontramos también con esto, que también lo escuchamos el domingo pasado, el ascetismo, que es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. El ascetismo cristiano, el ascetismo hindú. Doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual mediante un estilo de vida. Mediante un estilo de vida. Y ese también era otro conflicto que también comenzó a crecer dentro de la iglesia que estaba en Colosenses. Y esto lo podemos ver claramente, el ascetismo, en lo que leímos recién del capítulo 2. Cuando comienza diciendo en el verso 16, por favor Rebeca, devuélvete 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida. Comenzaron entonces dentro de la propia iglesia a indicar y a apuntar, ustedes pueden comer esto, no pueden comer esto, tienen que beber esto, no pueden beber eso. Nadie os prive de vuestro premio, faltando la humildad, ¿ya?, y el culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Verso 20, el que hemos repetido, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Os sometéis a preceptos. Nunca se menciona quién eran las personas o cuántas personas eran, pero comenzaron a haber dentro de la iglesia de Colosenses personas que se levantaban diciendo, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. No tan solo guiándose por lo que ya a través de las enseñanzas de Jesucristo la iglesia estaba guiándose, sino que también los hombres comenzaron a levantarse para decir, no, tienes que hacer esto. No, tienes que hacer esto otro. Tienes que vestirte de tal forma. Tienes que dejarte el pelo de tal largo. Tienes que usar este tipo de ropa. No puedes usar este tipo de ropa. Entonces, la iglesia comenzó a tener por un lado el vivir en Cristo y en lo que Cristo estaba enseñando, pero por otro lado había personas que estaban diciéndoles, tienes que hacer esto otro. O sea, no basta con que vengas a la iglesia, no basta con que cantes un rato, no basta con que leas la Biblia, no basta con que en algún momento ores, sino que también tienes que comenzar a hacer otras cosas. Tienes que vestirte de una forma, tienes que comer esto, tienes esto y esto. Y se fue mezclando entonces. ¿Ya? Se fue mezclando lo que el hombre estaba creando con lo que Dios a través de Jesucristo estaba entregando a la iglesia. Versículo 21, no manejes, no gustes, ni aún toques. O sea, se empiezan a intrometer en la vida de cada persona individual. No gustes, no manejes, no hagas esto, no hagas esto. Y la iglesia lamentablemente comenzó a hacerlo. Comenzó entonces a mezclar las leyes o los preceptos que el hombre estaba diciéndoles junto con lo que Dios a través del Espíritu Santo le estaba enseñando con los líderes que ellos tenían.
Ustedes ven que el capítulo 1, versículo 1, comienza Pablo diciéndoles: yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosas. O sea, Pablo reconocía a esa iglesia como santos hermanos en Cristo. Pero luego comienza a detallarles cuáles eran los problemas que tenían. Y el grave problema era que estaban mezclando algunas doctrinas heréticas, como también algunos preceptos humanos. Y Jorge también el domingo pasado habló acerca de cómo el judaísmo comenzó también a meterse, que había que circuncidarse, que había que guardar este día. Entonces comenzaron a mezclar cosas de la vida judía, de la religión judía, con la nueva vida que estaba entregando Cristo. Llegamos entonces al capítulo 3, cuando Pablo dice haber resultado en Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el verso siguiente dice: pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La imagen de la mira. Hoy día estamos viviendo en Sudamérica en general, y en Chile en particular, una situación social muy fuerte. Y esta situación social ha dado para que tengamos algunos conflictos dentro de grupos cristianos, independiente cuál sea la denominación o el nombre de la iglesia en la cual estén las personas involucradas. Y durante estas 3 semanas ya, conversando con amigos de otras iglesias, conversando con algunos jóvenes de otras iglesias también, y con jóvenes del colegio donde va mi hija, y con hermanos de adultos de otras congregaciones, dentro de algunas de estas ha habido conflicto, porque algunas de las personas que están dentro de las congregaciones se han levantado para decir: bueno, ¿y dónde está la iglesia en este tema? ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo para que lo que estamos viviendo en Chile, y lo más probable es que esto se repita en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, frente a lo que están viviendo, que entre comillas pareciera ser que están bien, pero no están tan bien? Entonces se levantan voces dentro de la iglesia para decir qué es lo que estamos haciendo. Y hay otros que se levantan para decir: esto es lo que tenemos que hacer. Y nos comienzan a dar un listado. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Esto es lo que la iglesia debiera comenzar a hacer. Y hay muchos que se levantan, y no tan solo se levantan con su voz para decir, sino que toman la Biblia y comienzan a buscar versos para decirnos: ven, miren lo que la Biblia dice, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y uno de los versos que a mí un hermano me tiró así encima, me dijo: acuérdate que Jesucristo entró al templo, tomó un látigo y empezó con el látigo a azotar a los mercaderes y a los cambistas, porque estaban ahí haciendo negocio, y él ocupó la violencia y se enojó y los maltrató y los echó. Entonces lo que él me quería decir, que tenemos que salir nosotros a la calle en forma violenta a increpar a aquellos que están haciendo lo contrario a lo que la Biblia dice. Y no tan solo ese verso, sino que otros versos que toman, los sacan del contexto y aplican un criterio para que la iglesia se levante y haga lo que, entre comillas, supuestamente debiésemos de hacer. Otro verso, que tal vez ustedes lo han escuchado: la fe sin obras es muerta. No basta con orar. Así me dijeron: no basta con orar. No basta que nos encerremos en la iglesia durante 1 hora, 2 horas a orar. Tenemos que salir. Tenemos que ir. No se trata tan solo de ir y levantar un papel que diga quiero justicia, sino que tenemos que ir, y si hay que enfrentarse con aquellos que nos vamos a encontrar contrarios a esa posición,
tenemos que discutir con ellos, porque la fe sin obra es muerte. O sea, estamos mezclando pensamientos humanos y nos tomamos de porciones bíblicas para justificar lo que en mi corazón hay, olvidándome de lo que Dios tiene para nosotros, tanto aquí en la tierra, y para qué hablar de lo que nos tiene allá en el reino. Pero lamentablemente está haciendo daño, porque se han levantado muchos jóvenes cristianos, evangélicos, que han dejado su fe y su amor por Dios, y hoy día están en las calles, y no están en las calles propiamente tal, haciendo la voluntad de Dios, que es amar, que es respetar, que es honrar, que es actuar en santidad donde quiera que Dios esté, sino que están haciendo lo contrario, están deshonrando, están odiando, están maltratando, porque según ellos están haciendo las obras que Cristo quiere que hagan. En esta conversación que tuve con estos amigos, el único verso que se me vino a la mente, o la única historia que se me vino a la mente en ese momento fue la siguiente. Dentro del grupo de seguidores de Jesucristo había uno llamado Simón, y por sobrenombre le decían el celote. Los celotes eran un grupo de hombres organizados que en esa época, en la época de Jesucristo, se reunían para enfrentar el gobierno romano, para enfrentar el imperio romano. Ellos eran judíos, esperaban la liberación del imperio que estaba sobre ellos durante ya muchos años. Y ellos se organizaron para poder ir en contra de este imperio. Pero no se organizaron solamente con pancartas, no se organizaron haciendo golpear las ollas, sino que se organizaron en forma violenta. En esa época no había metralletas. Si las hubieran habido, sin lugar a dudas que hubieran dado con una de ellas en el bolsillo. No habían granadas. Si hubieran habido, las hubieran andado trayendo. Habían cuchillos, habían dagas, habían espadas. Y bajo sus vestiduras, ellos siempre andaban armados. Nunca andaban solos. A lo menos máximo 2 o 3. Pero solos no. Y cuando se enfrentaban a algún soldado romano, cuando veían a algún soldado romano que estuviese solo y que estuviese descuidado, ellos no se acercaban para golpearle la espalda o para saludarlo y increparlo. Simplemente ellos se acercaban sigilosamente, sacaban la cuchilla que tenían entre sus vestiduras y la enterraban. Eran violentos, muy violentos. ¿Pero qué es lo que hizo Jesucristo? Cuando encontró a este hombre, le dijo: ven, quiero que me sigas, quiero que estés conmigo, quiero que aprendas lo que yo te estoy enseñando. Y a contar de ese momento, Simón cambia de actitud. Y la cuchilla o la daga o lo que andaba trayendo de sus vestiduras lo tira a un lado. Y ahora simplemente comienza a usar el lenguaje del amor. Entonces, el apóstol Pablo comienza diciéndoles a estos hermanos: si pues habéis resucitado. O sea, si ustedes conocieron a Cristo, si ustedes realmente conocieron a Cristo y sus vidas fueron cambiadas por Cristo, habiendo vivido de esta forma, una forma de pecado, alejado de Dios, no importando lo que hacían. Ustedes hacían esto, pero ahora fueron cambiados. Y en el simbolismo del bautismo esto lo vemos. Cuando nos sumergimos en el agua estamos muriendo. El viejo hombre está muriendo. Está dejando debajo del agua, toda la vida antigua que llevábamos. Nuestras pasiones desordenadas, nuestro mal lenguaje, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todo lo que a Dios no le agrada quedó enterrado en el bautismo. Morimos a nuestra vida antigua. Muere el viejo hombre. Pero cuando salimos de las aguas levantados, estamos resucitados a un nuevo hombre. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo: si pues habéis resucitado, si pues habéis cambiado de vida y habéis conocido a Cristo, a ese Cristo que hoy día está sentado a la diestra de Dios, entonces lo que tienen que hacer ustedes frente a la situación que están viviendo es poner la mira en las cosas de arriba. En las cosas de arriba.
Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Porque ya la vida pasada ya quedó atrás, estamos muertos. Nuestra vida antigua quedó atrás. Entonces ahora pongamos nuestra mirada en Cristo, allá en las alturas. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Y no las pongamos en las cosas de la tierra. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Capítulo 3, versículo 2. Pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué nos pasa cuando comenzamos a fijarnos, a mirar lo que está aquí en la tierra? Dale otro. ¿Qué nos pasa cuando comenzamos a mirar estas imágenes? Dale otro. Se acabó. Bueno, bien, ahí que tenemos. Rápidamente nos vamos a reconocer quiénes somos. La bandera chilena, la bandera mapuche, el disco Pare, se quería Capitán América, pero no resultó con ese disco. ¿Qué nos pasa cuando vemos eso? Cuando nuestros ojos se posan en esas imágenes. Comienza poco a poco a invadirnos la angustia, la amargura, la ira. Porque somos humanos. Porque somos humanos. Dale otra. A nuestros queridos amigos, ¿qué nos pasa? Lo mismo que aquí en Chile. Y la última. Bolivia. O sea, poco a poco la violencia está invadiéndonos. Entonces, Cristo nos dice, no pongan la vista en las cosas de la tierra. En Bolivia fue tremendo, hace unos días atrás tomaron a una alcaldesa, la llenaron de pintura, le cortaron el pelo y la arrastraron no sé por cuántas cuadras. ¿Qué nos pasa? Chilenos, venezolanos, bolivianos, argentinos, cuando vemos estas imágenes, cuando nos comenzamos solamente a enfocar en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nuestro corazón comienza a enfermarse, nuestro corazón, nuestro espíritu comienza a decaer, nuestro corazón comienza a entristecerse, y en algunos casos, como alguien de ustedes dijo, nuestro corazón comienza a llenarse de ira, comienza a llenarse de rencor y comenzamos a pensar en nosotros mismos. Sí, es cierto que con 150.000 pesos no voy a vivir. Es cierto que no voy a poderle pagar la universidad a mi hijo. Es cierto que con el dinero que gano no voy a poder comprar los alimentos. Es cierto. Y comienzo entonces a darme cuenta que es cierto todo lo que estamos viviendo y ahora comienzo también a llenarme de rabia. Y muchas veces esa rabia no la contenemos y queremos expresarla de alguna forma. Porque somos humanos, pero humanos que lamentablemente hoy día estamos poniendo la vista en las cosas de la tierra, en las cosas de la tierra. Pero Jesucristo, ¿qué nos indica? No coloquemos nuestra vista en las cosas de la tierra, pongamos nuestra mira allá, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida, sáclalo, cuando Cristo nuestra vida se manifieste. Y este es el punto, hermanos, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. Y quiero leerlo nuevamente. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Analicémoslo brevemente. Y este análisis va a ser tan breve que con un solo verso lo podemos entender. Pablo escribe a la iglesia en Gálatas, en el capítulo 2. Él tiene un texto que es muy significativo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. No vivo yo. O sea, no vive Víctor, no vive Xiomara, no vive Manuel, no vive Edward, no vive Pedro. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Ya no vivo yo. No vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del que me amó, Cristo. Del que murió por mí, Cristo. Del que resucitó por mí, Cristo. Del que viene por mí, Cristo. En Él vivo. Y cuando la vida de Él se manifiesta en mí, entonces mi vida cambia. Cuando la vida de Cristo se manifiesta en mí, entonces mi vida cambia. Cuando la vida de Cristo se manifiesta en mí, entonces mi vida cambia. ¿Pero cómo se manifiesta? A través del amor. A través del abrazo que yo le puedo dar a alguna persona diciéndole Dios te bendiga. A través de las expresiones de afecto a alguien que está pasando un mal momento. Porque la vida de Cristo, si la vemos en todos los evangelios, la vida de Cristo se manifestaba en amor. En amor, en amor. Enfermos sanados, hambrientos alimentados, demonios expulsados, muertos resucitados. La vida de Cristo se manifestó en amor, de principio a fin, en las diferentes necesidades que el pueblo estaba viviendo. Pero más allá del pueblo donde Él vivió físicamente, Él miró el mundo que estaba viviendo en delitos y pecados. Y no tan solo esos pecados que a veces nosotros recordamos y que son tan visibles como la drogadicción, el alcoholismo, el adulterio, la fornicación, el robo, el asesinato. Pecados que son visibles. Y que el apóstol Pablo en algún momento dice, y que en otro tiempo vosotros anduvisteis. En otro tiempo vosotros anduvisteis. Porque reconoce el apóstol que hay cambio de vida. Ya no andamos en esas cosas. Pero Cristo también quiere que se manifieste en nuestra vida, no tan solo en el cambio de esas cosas, comillas, visibles, sino que al poner la mira en las cosas de arriba, al poner mi vista en Cristo, Cristo comienza a vivir en mí y a mostrarme que hay otras cosas que tengo también que cambiar. ¿Me cuesta ser empático con el dolor ajeno? Cristo quiere que yo cambie, para que yo pueda ser empático con el dolor ajeno. ¿Me cuesta expresar un saludo de amabilidad? Cristo quiere que yo exprese con amabilidad un saludo a aquella persona que está a mi lado. ¿Me cuesta expresar cariño? Cristo quiere que yo aprenda a expresar cariño. ¿Me cuesta acercarme a algún desconocido que veo que en la calle está llorando? Cristo quiere que yo sea capaz de acercarme a ese desconocido cuando está llorando. Porque ahí se está manifestando la vida de Cristo en mí y estoy haciendo lo que Él también hizo. Continúa el apóstol Pablo en el capítulo 3, ahora el verso 5, y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, si hubiese todavía algo terrenal en ustedes, háganlo morir. Háganlo morir. Y no se dejen llevar por lo que les están enseñando de que pueden comer o no pueden comer, que pueden vestir o no pueden vestir. No, hagan morir lo terrenal que pudiera haber en vosotros. Y aquí hay un listado de cosas muy visibles. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Bueno, la avaricia no es tan visible. Es algo que está muy oculto en el corazón de las personas. Pero que existe y que a Dios la considera que es pecado. Así que si somos avaros, que Dios nos ayude a cambiar ese estilo de vida. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y lo que decía hace un momento atrás, versículo 7, cosas en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero mire ahora lo que el apóstol dice. Estaba hablando de pecados visibles, un poco notorios, pero miren los que vienen. Pero ahora, por tanto, dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, las palabras honestas, la mentira, cosas que están en el viejo hombre. En el versículo 10, revistámonos mejor del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando al conocimiento pleno, donde ya no hay ni judío ni griego, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en el todo. Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, así de la misma forma en que Cristo también nos ha perdonado. Pero por sobre todas estas cosas, versículo 14, por sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias al Padre a través de Él. Pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cómo han pasado ustedes estas 3 semanas aquí en Chile? ¿Cómo han pasado estas 3 semanas viviendo aquí en Chile lo que vivieron allá en Venezuela? ¿Cómo has pasado esta semana aquí en Chile mirando lo que sucede en Bolivia? Recordando lo malo de ella. Recordando lo malo. Pero nuestro corazón tiene que estar puesto ahí arriba. Porque si empezamos a recordar y a recordar, esa tristeza nos va a embargar, nos va a maniatar y no vamos a ser capaces de hacer nada. Vamos a quedarnos quietos. Y en ese pensamiento de quietud puede llegar alguien a incentivarnos y a motivarnos a hacer cosas que Dios no quiere que hagamos. ¿Podemos opinar? Podemos opinar. ¿Podemos levantar nuestra voz para decir estoy de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pero de ahí a tomar acciones violentas, acciones indebidas, son incorrectas. Podríamos aplicar las mismas expresiones de Jesucristo cuando habla acerca del adulterio. Si miraste a ese hombre, a esa mujer, y pensaste en él o en ella en una forma incorrecta, eso ya es adulterio. Eso fue lo que enseñó Jesucristo al respecto a esto. Y lo mismo podemos decir entonces a la violencia. No necesitamos tomar una piedra. No necesitamos tomar a lo mejor con nuestras manos algo para romper en expresión de rabia, como tanta gente lo está haciendo hoy día, rompiendo los bienes que son nuestros al final. A lo mejor no lo hicimos, pero ¿y si lo pensamos? ¿Y si lo pensamos? Al final es lo mismo, porque lo pensamos. Porque lo pensamos. Entonces tenemos que hacer distintos, hacer un cambio radical, porque eso es lo que quiere Cristo. Pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto para las cosas de la tierra, porque vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Entonces nuestras acciones, y era el texto del versículo 4, van a ser el reflejo de la vida de Cristo en mí. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Y Cristo quiere manifestarse en nosotros y a través de nosotros para todos aquellos que nos están rodeando. ¿Le estamos dejando manifestar? Termino con lo siguiente. Hay un grupo de jóvenes de diferentes iglesias que se reúnen en función, o no en función, sino que se reúnen dentro de una organización que pertenece a Jucum, que es la Casa de Faroles. Casa de Faroles es un ambiente de jóvenes y de adultos jóvenes, más que nada llevada hacia el área cultural, la música, las obras de teatro, y a través de esa forma evangelizar. Ciudad de Faroles. Ahí está, gracias. Pero este grupo de jóvenes, ¿ya?, de Ciudad de Faroles, convocaron a otros jóvenes que pertenecen a Jucún, a La Viña, incluso ha habido algunos chicos evangélicos pentecostales que se han juntado con ellos. Y ellos han ido a las protestas. Se han acercado al lugar de protesta. No se han metido en el centro de la protesta. Se han puesto más afuera, más lejanos. Y dentro de este grupo de chicos hay niños que han estudiado enfermería. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un punto de encuentro. En ese lugar hay agua, bidones de agua, hay artículos de primeros auxilios, y los más aguerridos, entre comillas, o más fuertes, se acercan un poco a los lugares donde está el conflicto, y a las personas que están heridas o afectadas por los gases lacrimógenos, las toman
y las llevan lejos del lugar del conflicto, donde ellos están centrados, y allí los atienden. Les dan agua, les dan algún remedio, le hacen algún tipo de curación, pero más que eso, también oran con ellos. Ellos no salen a protestar, no salen a gritar, no salen a destruir, salen simplemente a dar amor a aquellos que lo necesitan. Mi señora conversó con uno de estos chicos durante la semana. Sí, se contacta bastante con ellos. Y una de las experiencias más fuertes que ellos tuvieron fue que tuvieron que atender a una mujer. Las mujeres entenderán esto, que tuvo su hijo hace un mes atrás. No creo que teniendo el hijo al día siguiente tú puedas salir a caminar y hacer todas tus cosas de forma normal. No sé si al mes se podrá. ¿Se podrá al mes 100%? Sí. Aún con el estrés. ¿Lo podrá? Pregunta ahora. Me dicen que sí. Ahora les voy a decir la profesión de esta mujer. ¿Podrá una carabinera vestida con ese traje que parece marciano, metido en la protesta, habiendo tenido su hijo hace un mes, estar haciendo todo ese trabajo, ese estrés, podrá hacerlo de forma bien? ¿Le afectará en algo en su recuperación y en su atención a su hijo? En la lactancia. Estos chicos tuvieron que atender a una carabinera que no aguantó más. Se acercó a pedirles agua, o ellos se acercaron a darle agua. La cookie tiene bien la historia. Dar amor. Pone la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque si habéis muerto, vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y cuando Cristo se manifieste en vuestra vida, entonces vosotros seréis glorificados. Yo quiero que Cristo se manifieste en mi vida. Y creo que ustedes también desean que Cristo se manifieste en nuestra vida. Para que podamos en este periodo de crisis, que oramos para que se recupere pronto, para que salgamos pronto de esto, la iglesia se manifieste. Pero se manifieste en la forma en que tiene que ser manifestado. Porque a Él hay que darle toda la gloria y toda la honra. A Él hay que darle la adoración y la alabanza. Solo a Él. Las cosas terrenales son terrenales, pero nuestra vida está escondida en Él. Pongamos nuestra vida y nuestra mirada en Cristo. Miremos a Cristo. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo como sabiendo que Cristo está mirándonos. ¿Ya? Y que Cristo está en nosotros. Dejemos que Cristo se manifieste. Dejemos que Cristo se manifieste. No tengamos miedo a hablarle a aquel que está a nuestro lado. Y los metros en la mañana están saliendo más temprano y siguen igual de llenos. Y hay que ir apretado. Pero en ese apretado podemos hablarle a alguien que necesita una palabra de aliento. Hablemos de Cristo. Manifestemos a Cristo. Y como decía la canción que ahora junto a Daniel vamos a cantar para terminar, no dejemos de mirar solamente a Él. Porque Cristo, y les invito a que lo lean, Colosenses 3, versículo 1 al 3, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros van a poder ser manifestados. Les invito a que se pongan en pie y cantemos esta canción junto a Daniel.